Buenas Bueno, noches. buenas noches nuevamente a todas las personas que se encuentran en este momento en la clase y los que se van a incorporar. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Yo ya les subí las notas a todos, las notas de los trabajos y las notas del parcial de la segunda evaluación en el aula virtual. En el aula virtual ustedes pueden ver las notas y este día es el último día para subir las notas al sistema de la universidad. Yo no las he querido subir antes para que ustedes verifiquen, primero verifiquen y por algún reclamo resolver en el momento antes de subir las notas. Después que finalice la clase yo voy a subir las notas al portal y una vez que se suben ya no se pueden modificar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, ya se les notificó la nota del trabajo y ya está la nota del parcial, ¿verdad? Me imagino que todos ya verificaron. El parcial vale 60% y 40% vale el trabajo. Entendería que la mayor parte de ustedes ya verificó. Bueno, el que cae otorga. Pero en el aula virtual donde dice calificaciones, ahí pueden ver cómo les ha quedado el promedio también, ¿verdad? Entonces, ese promedio es el que voy a subir al portal de la universidad después de la clase. Bueno. Sí, licenciado, ya está verificado. Muchas gracias. Vaya, entonces digo esto porque alguien me consultó por ahí que cuando iban a estar las notas, ya están. Solo que no las he subido al portal, esperando que ustedes verifiquen ahí, ¿verdad? Pero después de la clase, forzosamente las tengo que subir este día porque hoy es el último día. Pero no, por eso no. Licenciado. Alguien está hablando ahí, no se le entiende. Licenciado. No se le escucha, como que entrecortado se le oye. Buenas noches, licenciado. Yo, licenciado, quizás tengo problemas de la señal. No se le entiende. No se le entiende Hola. nada. Sí, ¿qué era lo que quería opinar? Bueno, Hola, licenciado. Sí, hable. No se le escucha, o sea, no sé. Tiene problemas ahí con el micrófono. Bueno, vamos a iniciar la clase entonces. Vaya, este día vamos a platicar de los contratos que hemos estado, que ustedes expusieron y que hemos estado discutiendo y de algunos nuevos contratos para efectos de hacer como una especie de conclusión. Entonces, también hay otros contratos que no los hemos visto. Pero ya vamos a iniciar. Quiero ver aquí. Bueno, aquí no se ve nada más. Vaya, vamos a ver. El primer tema que vamos a tocar, esta presentación tiene diferentes contratos,
pero este tema del autocontrato no lo hemos tocado. Y el autocontrato es un tema que no se encuentra regulado. Es un contrato, bueno, que no se encuentra regulado en nuestra legislación, pero que a nivel doctrinario se reconoce, y en algunas disposiciones del Código Civil se entrevé que es posible la existencia del autocontrato en nuestra legislación. Y el autocontrato en realidad es contratar consigo mismo. Eso es lo que se establece doctrinariamente. Contratar consigo mismo. La mayor parte de contratos rige la autonomía de la voluntad. Y los contratos siempre actúan dos partes, ¿verdad? Dos partes contratantes. Generalmente son bilaterales. Pueden también ser unilaterales, pero siempre actúan dos o más partes que se obligan mutuamente por medio de un contrato y establecen derechos y obligaciones entre las partes. En el autocontrato se supone que solamente actúa una parte y que esta parte contrata consigo mismo. Y pues aquí tenemos el concepto, el autocontrato o acto jurídico consigo mismo. Es un acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en la cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, como representante de ambas partes. Como que yo contrato conmigo mismo y además soy mi representante. La utilidad práctica de esta figura jurídica en realidad se da cuando una persona tiene dos o más patrimonios distintos. Puede ser que tenga su propio patrimonio y puede ser que herede otro patrimonio. O puede ser que represente otro patrimonio también y su patrimonio propio. En esos casos puede darse un autocontrato que al mismo tiempo represente a ambos patrimonios, la misma persona. Entonces, tenemos diferentes características de este tipo de contrato, que como les decía al inicio, no se encuentra regulado en nuestra legislación, salvo algunas disposiciones que hacen entrever la existencia del mismo. Vaya, vamos a hablar de las cláusulas esenciales, de las cláusulas naturales y de las cláusulas accidentales, de todos los contratos que vamos a ver. Entonces, dentro de las cláusulas naturales, bueno, primero vamos a acudir a la Constitución de la República. Hay un artículo, el artículo 8, que establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. En nuestra legislación, el autocontrato, si bien es cierto, no se regula, estaríamos hablando de un contrato innominado, pero tampoco se prohíbe. Entonces, como este artículo 8 es aplicable sobre todo a las relaciones jurídicas entre particulares o a los particulares, no a la administración pública, porque la administración pública se rige por el principio de legalidad, por el artículo 86 de la Constitución, ¿verdad? Los funcionarios públicos no pueden hacer actos que no se encuentran regulados en la ley. Es decir, que la competencia de un funcionario público, de un empleado público, de una institución pública, se encuentra establecida en la ley. Y entonces,
está vedado para los funcionarios realizar actividades que no se encuentran establecidas por la ley. Es decir, que no se enmarcan dentro de la competencia que la ley les ha dado. Ese principio es aplicable a la administración pública. La administración pública debe actuar conforme a lo regulado en la ley y no puede ejecutar actos para los cuales la ley no le ha dado la competencia. No puede efectuar actos que la ley no le ha autorizado. En cambio, en el caso de los particulares, aplica el artículo 8. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Como les decía, el autocontrato, si bien es cierto, sería un contrato nominado porque no se encuentra regulado en nuestra ley, pero tampoco se encuentra prohibido. En el artículo 23 de la Constitución se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Es la base legal o el fundamento constitucional del principio de autonomía de la voluntad. En el artículo 1604 del Código Civil se regula que los mandatarios y los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o la venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos a lo dispuesto en el 1904. En el artículo 1904, ya lo vamos a ver, ¿no? Estas serían las cláusulas naturales del autocontrato. Vaya, ¿cuáles son las cláusulas accidentales? Artículo 1904 que acabamos de mencionar. No podrá el mandatario por sí ni por interpósita persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender lo suyo al mandante, lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Ahí se puede dar la figura del autocontrato. Cuando el mandatario le venda al mandante sus propias cosas o cuando el mandante le dice al mandatario que necesita dinero y el mandatario le presta dinero en virtud del contrato demandante, ¿va? Entonces, en esos casos puede darse esta figura del autocontrato. En el artículo 1905 se establece que el encargado de tomar el dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante o a falta de esta designación al interés legal, pero facultado para colocar dinero a interés no podrá tomarlo prestado para sí sin la aprobación del mandante. Es como que se está haciendo un préstamo para sí mismo, ¿no? En estos casos podría darse la figura del autocontrato. La vez pasada hablábamos del interés legal. ¿Cuánto decíamos que era el interés legal? ¿Se recuerdan? ¿Cuánto es el interés legal? El 6%. Licenciado. 6% del interés legal civil, ¿verdad? El interés legal civil es el 6%. Bueno, las cláusulas esenciales de este contrato. La intervención de un único sujeto que actúa en las dos calidades, ¿verdad? En dos calidades. Como representante de dos patrimonios y que estos patrimonios son de su propiedad. Ya sea que es el dueño de los patrimonios o representa un patrimonio y es dueño de otro. Y pueden existir relaciones jurídicas entre ambos patrimonios. Está legalmente autorizado para poder contratar y que no exista conflicto de intereses. Está legalmente autorizado para poder contratar y que no exista conflicto de intereses. Es un poco sutil, ¿verdad? Si yo mismo hago un contrato para mí mismo
represento dos patrimonios. Es bien difícil que no exista conflicto de interés. Se puede dar en los siguientes casos. Cuando una persona es representante legal de otra, ya sea legal o voluntariamente. Cuando concurran en una sola persona la representación de las dos partes contratantes. Representa dos patrimonios, la misma persona, y al mismo tiempo en ella misma concurre la representación legal de ambos patrimonios. Cuando una misma persona es titular de patrimonios sujetos a regímenes jurídicos distintos, como que heredó una herencia, tenía su propio patrimonio. Que el contrato se realice ante los oficios de un notario, que no se encuentre prohibido autocontratar. Y entonces, como decimos, de algunas disposiciones legales se puede deducir la existencia o el reconocimiento por parte de nuestra legislación del autocontrato. Sin embargo, expresamente no se encuentra regulado como tal. Sería un contrato innominado, pero como en la voluntad de contratar rige la autonomía de la voluntad y siempre y cuando no esté prohibido por la ley, se puede aceptar esta figura jurídica. Pero en la realidad es bien difícil que se dé, ¿no? Que una persona contrate consigo misma. Es bien difícil que se dé, pero no es imposible que se dé a la luz de estas disposiciones que hemos señalado en 1604, en 1904 y en 1905 del Código Civil. Me imagino, licenciado, que esta figura de este contrato se da más que todo en materia mercantil, pienso. Podría ser, se puede dar en materia civil y en materia mercantil. Pero como le digo, obviamente que en el caso de la materia mercantil estamos hablando de sociedades, ¿verdad? Una sociedad. Pero la sociedad es independiente de los accionistas, o si es una cooperativa de los socios, ¿verdad? Son personas jurídicas diferentes, ¿verdad? Aunque obviamente que una sociedad puede hacer un contrato con un accionista, ¿verdad? Siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Podría darse también, se puede dar. Me refería cuando son comerciantes individuales y la misma persona tiene dos negocios diferentes y entre esos dos negocios pueden contratarse y se puede dar También, esta figura. sí, no solamente en los comerciantes individuales, también en los sociales se pueden dar. Por ejemplo, usted ve ¿cómo se llama? El Walmart, ¿verdad? Walmart es, ¿verdad? Y usted ve la despensa familiar. Son la misma sociedad. Y que el Walmart, quiero ver, antes se llamaba, ¿cómo que se llamaba antes? No recuerdo, era de Guatemala, vinieron ellos. Era el Hiperpaís. Hiperpaís, correcto. Y Walmart lo compró. Y las Maxi Despensas, ¿se recuerdan que antes tenían otro nombre? No recuerdo. Pero una sociedad también puede tener diferentes establecimientos comerciales, ¿verdad? O diferentes empresas. Una sociedad. Al igual que una persona jurídica, una persona natural, quiero decir. Se pueden dar esas situaciones también, ¿verdad? Vaya, esto ustedes ya lo pusieron, aquí está más que todo un resumen. Ya es solamente para, digamos, que nos quede mayor claridad, pero sí ya es un tema conocido, ¿verdad? La promesa de celebrar un contrato. Es aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro cumpliéndose los siguientes requisitos. Las cláusulas esenciales, la promesa de vender, la promesa de comprar
y debe constar por escrito. Celebra una promesa de contrato. Una parte se obliga a vender y otra se obliga a comprar. Un contrato futuro. Luego, la cláusula natural que se especifique de tal manera el contrato prometido. O sea, que se celebra como un contrato formal, ¿verdad? Pero se establece un plazo para la celebración, para formalizar ese contrato. La cláusula accidental, que la promesa contenga un plazo, el plazo en el cual se va a formalizar ese contrato, y una condición, la condición que se establece. Y eso se encuentra regulado en el artículo 1425 del Código Civil, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado. (1425). Aquí se regula el artículo 1425, es el único que habla de esta figura jurídica. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato, que en ella se especifique de tal manera que el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben. Es decir, se elabora un documento formal, puede ser una escritura pública o puede ser un documento privado autenticado por notario. Concurriendo a estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente, sería en el inciso precedente. Vaya. Luego tenemos la compraventa también. Fue estudiada suficientemente. Hubo un grupo que la expuso. Se encuentra regulada en el artículo 1597 y siguiente del Código Civil. Es un contrato en que una de las partes es obligada a dar una cosa y la otra pagarle en dinero. Aquí ya se dice vendedor y este comprador. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. El vendedor entrega la cosa. El comprador paga el precio de la cosa. ¿Cuál es la cláusula esencial? Se debe convenir la cosa que será objeto de venta. Debe ser una cosa cierta. La venta de bienes raíces deberá otorgarse en escritura pública por la misma naturaleza de esos bienes, porque hay que inscribirse en el registro. Se vende a inscribir en el registro público. Registro de la propiedad, raíz e hipoteca. El precio debe contener, uno de los requisitos esenciales es el precio pactado y que debe constar en la escritura y hacer la entrega de la cosa, o sea, la tradición de la cosa. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? Conservar y custodiar diligentemente la cosa que se ha obligado a entregar el vendedor, ¿no? Entregar al comprador los títulos que acrediten la propiedad de la cosa vendida. El antecedente, la escritura, ¿no? El saneamiento y primeramente el saneamiento por evicción. ¿Qué habíamos dicho que era el saneamiento por evicción? A ver. Qué rápido se les olvidó. El saneamiento por evicción. Creo que por eso es importante repasar estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es el saneamiento por evicción? A ver, presa hueso. No es la reparación de los vicios.
ocultos de la cosa vendida, licenciado. Esos son los vicios redivitorios. ¿Se recuerdan que el vendedor debe garantizar al comprador la posesión tranquila de la cosa? Es decir, que no vaya a existir un juicio o un proceso judicial en el cual se le prive al comprador de la posesión de la cosa. Entonces, si sucediera eso, porque se permite la venta de cosas ajenas, si sucede eso, que por una resolución judicial se priva de la cosa al comprador, entonces el vendedor debe de responder, debe de indemnizar por los daños y perjuicios que se le han causado. Ahora, saneamiento por vicios redivitorios. ¿Y eso qué es? Es la indemnización que se hace por los vicios ocultos, licenciado. Ajá. Bueno, no necesariamente puede ser indemnización, porque si usted compra un televisor y le resulta con vicios ocultos, no sé qué tipo de, puede ser que no se escuche el volumen, ¿verdad? Puede ser que encendió y se apagó, ya no sé. Ahí por lo menos, ahí se lo pueden cambiar, ¿verdad? Sí. Se lo pueden cambiar. Y así, ahí depende, ¿verdad? Pero es obligación del vendedor responderle al comprador, ¿verdad? Y el comprador debe pagar el precio convenido. Estas son las cláusulas naturales. Las cláusulas accidentales deberán convenir fecha y lugar para el pago y entrega de la cosa. Se podrá convenir pacto de retroventa. ¿Qué es eso del pacto de retroventa? ¿Se recuerdan? Sí, licenciado. Cuando un vendedor pacta con el comprador que puede volver a restituirse lo que está vendiendo por Sí, un tiempo determinado. Ajá, estipulan un plazo. Recuperarlo, Ajá, el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa, obviamente que pagándole el precio al comprador, ¿verdad? Después de un plazo. Sí, lo va a reembolsar. Ajá, ahí lo pactan, ¿verdad? Entonces, eso es permitido. Esto es, digamos, un pequeño resumen de lo que es el contrato de compraventa. Ahora la permuta, ¿se recuerdan? ¿Verdad? También hubo un grupo ahí que expuso la permuta. Según el artículo 1687, la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie de cuerpo cierto por otro. Ambas partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. La cláusula natural entregar los títulos que acrediten la propiedad de las cosas. Abonar los gastos causados por el transporte de la cosa o de las cosas, porque aquí es un cambio. Se obliga mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Es un intercambio que se dan. Las cláusulas esenciales, dar una especie o cuerpo cierto, debe existir consentimiento, es consensual, debe existir otorgamiento de una escritura pública. Las cláusulas accidentales, la forma de entregar la cosa, la fecha de la cosa que da, porque puede haber cambio. Entonces aquí las partes se obligan a dar una especie o cuerpo cierto por otro. O sea, es un intercambio entre las partes. Eso es la permuta, la permutación. La cesión de derechos. Bueno, la cesión de derechos se encuentra regulada de los artículos 1691 al 1702 del Código Civil. Ahí se encuentran reguladas. Estas son disposiciones del Código Civil.
Este es un contrato por el cual una de las partes titular de un derecho se llama cedente, el que es titular del derecho, lo transfiere a otra persona que se llama cesionario para que ésta lo ejerza a nombre propio. Entonces aquí tenemos dos partes, el cedente y el cesionario. El cedente es el titular del derecho y el cesionario es el que lo va a ejercer a nombre propio. Le cede el derecho el cedente al cesionario. Y aquí se pueden dar créditos personales, derecho de herencia y derechos litigiosos, ¿no? Créditos personales, la cesión a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario. Vaya, aquí es como que yo le cedo. Bueno, yo soy acreedor, una persona me debe X cantidad de dinero y yo cedo el derecho de ese crédito a otra persona. Yo soy cedente al cesionario y entonces el cesionario se va a encargar de cobrarle, ¿no? Porque yo le cedí ese crédito. ¿Cuál es la cláusula esencial? La cesión de un crédito. Entrega del título que genera esa obligación, ¿verdad? Puede ser una letra de cambio, ¿verdad? Puede ser un pagaré, puede ser un mutuo, puede ser una escritura determinada, la exhibición del título. ¿Cuál es la cláusula natural? Comprende la fianza, privilegio o hipoteca, ¿no? Si esa deuda o ese crédito está garantizado, ¿va? Por fianza o hipoteca, va también invíbito ahí en esa sesión. ¿Cuál es la cláusula accidental? El tiempo de la cesión del crédito. En el caso del derecho de herencia, el que cede a título oneroso un derecho de herencia. Es decir, que el cedente es el heredero y el cesionario es la persona quien va a disfrutar la herencia, porque yo le cedí ese derecho. Hicimos una escritura y le cedí mi derecho de herencia. ¿Cuál es la cláusula esencial? El derecho de la herencia o legado. ¿Cuál es la diferencia entre herencia o legado? ¿Saben ustedes? Diferencia entre herencia y legado. ¿Saben cuál es? No, licenciado. Yo A ver, creo que herencia es lo que uno le puede dejar a un familiar, a un hijo, a quien uno quiera. Y el legado es lo que uno deja para una comunidad, por ejemplo. vaya, miren, la herencia es a título universal. Usted hereda los bienes de una determinada persona, todos los bienes. El legado es a título singular. Dentro de todos los bienes de una persona, esta persona me hereda una casa. Bueno, el Código Civil dice me hereda un caballo, un vehículo. Ese es legado. Y la herencia es a título universal. Yo heredo los bienes en términos generales de una persona. Y el legado de todos los bienes de esa persona, a mí me dieron una casa. Dejó testamento y esa casa es de tal persona, es mía. Y los demás bienes son de Juan. Esa sería la diferencia entre... Ambas se pueden ceder, pero el derecho de herencia se puede ceder. Y es que esta figura, como yo les decía, cuando usted acepta herencia, no solo acepta los bienes, acepta las obligaciones. Usted cuando está heredando, por eso es que muchas herencias son herencias yacientes. ¿Y cuándo es yaciente una herencia? Cuando no ha sido aceptada por los herederos. ¿Y por qué no puede ser aceptada? Porque puede ser que las deudas o las obligaciones sean superiores a los bienes, ¿verdad?
Entonces ahí se vuelve yacente la herencia, ¿verdad? Las cláusulas naturales, reembolsar el valor al cesionario si hubiere aprovechado los frutos, etc. Vaya, aquí hay un precio pactado. Si yo le voy a hacer los derechos de herencia o legado a una persona, yo le voy a dar, vamos a estipular un monto, un precio. Indemnizar al cedente de los costos necesarios prudenciales que haya hecho al cedente. Bueno, aquí estamos hablando el cedente al cesionario. El cedente al cesionario, artículo 1700. Aquí vamos a verlo mejor. 1700. Lo buscamos. Licenciado, iba a compartir la presentación. Sí, por supuesto. Siempre la comparto. A veces me atraso, pero Sí, claro. a veces, pues, porque hoy he estado calificando, pero me atrasé la semana pasada en subir. Subo la clase y la presentación. Si el heredero se hubiera aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. Estamos hablando del cedente, ¿no? El cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevenga a ella, salvo que haya estipulado otra cosa. Se aplicarán las mismas reglas al legatario. El legado es la persona, como les decía, la persona que recibe a título singular un bien específico del causante. El causante es la persona que falleció y dejó los bienes. Esa es. La cláusula accidental es ceder una cuota. Miren, aquí lo importante de esta presentación es que ustedes vayan leyendo las disposiciones legales, ¿verdad? Claro, en la clase se vuelve un poco complicado por el tiempo. Los derechos litigiosos. Cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis del que no se hace responsable el cedente. Se tiene una demanda, ¿verdad? Millonaria. Entonces, yo le cedo los derechos al cesionario, pero es incierto. Como puedo ganar la demanda, la puedo perder. En ese caso, el cesionario sabe que puede ser incierta la litis, por muy clara que aparentemente pueda verse, ¿verdad? Porque puede suceder que sí, mira, yo voy a ganar ahí $1.000.000. Dame el 20%. ¿Cuánto sería el 20%? 200.000 quizás, ¿verdad? Y entonces, el cesionario, bajo cuenta y riesgo propio. Cláusula esencial, existencia de un litigio. Cláusula natural, la notificación judicial de la demanda. Bueno, ¿y cuál sería la cláusula accidental? Ceder los derechos litigiosos, ¿no? Eso sería, ¿no? El contrato de arrendamiento, lo vimos en la última clase. Aquí ya está como en resumen, ¿no? En resumen a lo más esencial, ¿no? Es un contrato en que dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Bueno, aquí tenemos las disposiciones legales, ¿verdad? La cláusula natural, la entrega de la cosa que se da en arriendo. Un bien mueble, un bien inmueble. Mantener la cosa arrendada en buen estado. Hacer las reparaciones necesarias corresponde al arrendatario. ¿Y quién es el arrendatario?
¿Quién es el arrendatario? El que goza la cosa Ajá. que está rentando, licenciado. El que usa y goza la cosa. Goce pacífico de la cosa. El arrendatario es obligado a restituir la cosa. Al finalizar el plazo estipulado por las partes, ¿verdad? El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritus del contrato. Ahí en las cláusulas se establece, ¿verdad? Para siempre y cuando le dé el uso normal que por la naturaleza del bien se les da a ese tipo de bienes. Devolver la cosa al finalizar el contrato. Estas son cláusulas natural, cláusula esencial. Deberán constar en escrito los arrendamientos cuyo precio total y único exceda de 200 colones o sea indeterminado. Esto de los 200 colones ya ha quedado como en desuso, pero igual la ley es la ley. Y de 200 colones en adelante constan por escrito, pero ¿quién va a hacer un arrendamiento por menos de 200 colones o por 200 colones más? Pero puede darse, ¿no? El objeto del arrendamiento, el precio de goce del arrendamiento, o sea, el canon. La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición. Se entrega la cosa para el uso y goce. Las cláusulas accidentales, si se pacta que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme la escritura. Aquí se va a hacer en escritura pública, si así es el acuerdo que han llegado las partes, ¿no? El precio puede ser en dinero o en frutos naturales de la cosa arrendada, ¿no? También es permitido por la ley. El pago del precio o renta se hará en periodos estipulados. Normalmente son periodos mensuales, ¿no? El tiempo del arrendado si no se ha fijado para la duración del arriendo. Entonces, este es el contrato de arrendamiento en términos generales, pero también tenemos los contratos para la confección de una obra material, que también se considera contrato de arrendamiento. Aquí estamos hablando cuando una persona encarga a otra persona la elaboración de determinada obra y para lo cual pactan un precio. Y pues uno se compromete a construir la obra y el otro a pagarla. Puede ser por administración, que la persona que encarga la obra se encarga también de entregar los materiales, ¿no? O puede ser que encarga la obra y la persona que ejecuta esa obra entrega el bien ya, pone los materiales y todo y entrega el bien. Le dice, yo quiero contratar un edificio, que me construyas un edificio en ese terreno. En ese caso, quien pone los materiales es el que construye la obra. Así sería, ¿verdad? Vaya. Entonces, son aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, levanta obras, edificios, construcción para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones y en general las obras inherentes a la construcción en sí. El contratista construye la obra. ¿Cuáles son las cláusulas? Cláusula esencial. Fijar el precio no se perfecciona sino por la aprobación del que ordena la obra. Sí, el que ordena la obra le presenta los planos. Le dice, mira, construirme una casa en este terreno. Entonces le presenta los planos y aprueba. No podrá subir aumento de precio, como ahí en el contrato estipulan las cláusulas. Pero pueden establecer una cláusula, como hoy todo está subiendo de precio, que se puede, en casos debidamente probados, se puede pactar un incremento de los precios, ¿no? Cuando sean causas debidamente razonadas, ¿no? Y fundamentadas, ¿no? Se sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento.
Cláusula natural. Garantía por cualquier daño por vicio de la construcción. El constructor responde a la persona que la contrata, a quien ordenó la obra. La pérdida de la materia recae sobre su dueño. Habrá lugar a reclamación de perjuicio siempre que una u otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado su ejecución. Ahí se establecen plazos. Por contrato, un contrato de obra se establece el plazo de la construcción de la obra y de la entrega de la obra. Y ahí se estipulan cláusulas. Por ejemplo, se establecen multas, ¿no? Por cada día de retraso en la construcción, en la entrega de la obra. Cláusula accidental. Si el que encarga la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrarán por las dos partes peritos que decidan. Bueno, en estos casos son peritos, pueden ser arquitectos o ingenieros, ¿verdad? O maestros de obra, especialistas, ¿verdad? Todos los contratos para la construcción de una obra material se resuelven por la muerte del artífice o del empresario. Obviamente, ¿verdad? Si yo contrato una obra con una persona natural y comienza a construirme la obra y fallece, pues ahí se resuelve el contrato sin ninguna responsabilidad para ambas partes. Y es por la misma naturaleza de ese tipo de contrato. Luego tenemos el arrendamiento de servicios inmateriales. ¿Cómo se define? Es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de la cosa, o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio o precio determinado o una obra inmaterial, o en que predomina la inteligencia sobre la mano de obra como una composición literaria. Yo puedo encargar que me hagan una pintura, ¿verdad? Un pintor. Entonces ahí está poniendo su mano de obra, su inteligencia, ¿verdad? Su creatividad, ¿verdad? ¿Cuáles son las cláusulas? Cláusula esencial. Se presumirá que se ha fijado precio acordado por ambas partes. En caso de que no se haya acordado, serán peritos que decidirán, ¿no? Por la naturaleza de ese tipo de obra. Yo puedo también contratar que me hagan, bueno, la administración pública contrata generalmente, ¿verdad? Que me hagan la estatua de Cristóbal Colón, ¿verdad? O que me hagan una estatua a mí, ¿verdad? En un terreno, ¿verdad? Hay personas que tienen ese arte, ¿verdad? Y entonces hacemos el contrato. Obligaciones recíprocas entre los contratantes, ¿no? Cláusula natural. Habrá lugar de reclamación de perjuicio siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido. Si el que presta el servicio se retira por mala conducta, da motivo para despedirlo. No podrá reclamar los gastos de viajes. La cláusula accidental. La pérdida de materia recae sobre su dueño, salvo si parece por culpa del artífice. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera o por el desahucio que se hubiera estipulado. Es que generalmente el que encarga la obra, si es una estatua, pone los materiales. Pues hay gente que en una piedra con un cincel son capaces de crear maravillas. Y entonces así contrata. Hay dos partes de estos contratos y una parte paga y pone los materiales porque le hagan o le presten ese servicio. Una pintura, una estatua, una obra de arte. El arrendamiento de transporte. Es un contrato en que una parte se compromete mediante cierto flete o precio a transportar o hacer transportar a una persona o cosa de un paraje a otro.
contrato de transporte. ¿Va? Yo puedo contratar a un transportista para que me transporte mercadería, por ejemplo, a cambio de pago un flete. ¿Va? Hay transporte internacional, ¿verdad? Y hay documentos que amparan, por ejemplo, el conocimiento de embarque cuando viene por mar. Está también la guía aérea cuando viene por vía aérea. Y no recuerdo cuando viene por tierra, ¿cómo es que se llama? Se me ha olvidado en este momento. La carta de porte. La carta de porte es cuando viene por tierra. La cláusula esencial debe transportar a la persona al lugar de destino. Precio de la conducción de una mujer embarazada no se aumenta. Acuérdense en que este código es de 1866, si no me recuerdo. ¿No? Obligado a pagar precio de transporte por culpa del que ha contratado o el resarcimiento de daños ocasionados por su familia. O sea, los daños y perjuicios los pagan por incumplimiento por una de las dos partes. ¿No? El acarreador es obligado a la entrega de la cosa en el paraje y tiempo estipulado, salvo fuerza, caso fortuito, fuerza mayor. Es el transportista. ¿No? No podrá alegarse caso fortuito, fuerza mayor, cuando se pudo evitar. Claro, el caso fortuito, la fuerza mayor. Bueno, el caso fortuito es por fenómenos de la naturaleza. ¿No? La fuerza mayor es por causa imputable a las personas. ¿No? A las personas. ¿No? Pero la característica del caso fortuito o fuerza mayor es que son fenómenos que no se pueden evitar aunque se puedan prever. Imagínese un terremoto, ¿verdad? O imagínese en este tráfico un accidente de tránsito que cierran la carretera, las dos vías, y eso implica que usted no pueda llegar al destino convenido en una hora determinada. Va usted para su trabajo y marca, y le toca marcar, debe marcar a las 8 y marca a las 10 de la mañana. Eso va a tener una consecuencia que le van a descontar. Pero tendría que alegar caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Siempre en las instituciones hay formularios que hay que llenar, ¿verdad? Las obligaciones que se imponen al acarreado, o sea, el que contrata el servicio, se entienden impuestas al empresario de transporte de idoneidad, buena conducta de las personas. Bueno, aquí estamos hablando del artículo 1802 y el 1084. 1084, lo vamos a ver mejor. 1084. Quiero ver cuál era. 1805 y 1806 es. Ahí me equivoqué. 1805. El precio de la conducción, bueno, de una mujer no se aumenta por el hecho de parir en el viaje, aunque el acarreador haya ignorado que estaba encinta. El que ha contratado con el acarreador para el transporte de una persona o carga es obligado a pagar el precio o flete del transporte y el resarcimiento de daños ocasionados por hecho culpa del pasajero o de su familia o sirviente o por el vicio de la carga. El acarreador es el transportista. Entonces, sí está obligado a pagar los daños ocasionados por la mercancía que se transporta o por las personas que se transportan.
esas cláusulas naturales, ¿verdad? Cláusulas accidentales. Bueno, esta estábamos leyendo, el 1806. Vaya, cláusula natural. El acreedor es obligado a la entrega de la cosa en el paraje y tiempo estipulado, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No podrá alegarse caso fortuito o fuerza mayor cuando se puede evitar. Bueno, esto es lo que acabamos de leer. 1804 es. Cláusula accidental. Por cualquier causa dejara de presentarse en el debido tiempo, el que ha tratado con el acarreador, con el transporte, será obligado a pagar la mitad del precio o flete igual al acarreador que no se presentara en tiempo convenido. Bueno, como aquí es un contrato que se pacta, ¿no? Y como esto implica pérdida de tiempo, ¿no?, para las partes, en 1807, si por cualquier causa dejaran de presentarse en el debido tiempo el pasajero o carga, el que ha tratado con el acarreador para el transporte será obligado a pagar la mitad del precio o flete. Esas son obligaciones de ambas partes. Bueno, aquí tenemos el comodato o préstamo de uso. También ya lo hablamos, ¿verdad?, en clases, también lo pusieron. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Ese préstamo de uso, y es un contrato gratuito, no es oneroso. Se entrega un bien de forma gratuita a otra persona en un tiempo determinado para que haga uso de ese bien. La obligación que tiene nada más es entregar ese bien o mantenerlo en buenas condiciones, y al final del plazo debe entregarlo. Las cláusulas naturales. El comodatario no podrá emplear la cosa sino en el uso convenido. El comodatario es obligado a emplear mayor cuidado en la conservación de la cosa. Caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya. Bueno, aquí responde a la culpa levísima. Cuando se haya hecho responsable del caso fortuito, si la cosa ha sido prestada a muchos o todos, son todos solidariamente, son obligados solidariamente, o sea, todos responden por la entrega de la cosa y por mantenerla en las condiciones pactadas. Las cláusulas esenciales. El contrato no se perfecciona sino por la entrega de la cosa, mueble o raíz. Debe ser gratuito, es decir, no es oneroso. Debe restituirla la misma especie, mueble o raíz en el tiempo convenido, o después que haya hecho uso de la misma cosa, si así se estipuló. El comodato conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio en cuanto fuera incompatible con el uso concedido al comodatario. Es decir que el comodante conserva la propiedad de la cosa, pero no el uso. Cede ese uso al comodatario. Cláusula accidental. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada. La restitución debe hacerse a la persona que tenga derecho para recibirla. El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de los perjuicios que haya ocasionado la mala calidad o condición de objeto prestado. En términos generales, este es las reglas generales que regulan el contrato de comodato o préstamo de uso. Bueno, aquí tenemos algunas figuritas, ¿verdad? El comodante concede el uso de una cosa mueble o inmueble, no consumibles ni fungibles. Está autorizado a usarla para su comercio, el comodatario, ¿verdad?
Se obliga a devolver la misma cosa en el tiempo y lugar convenido. El mandato, en términos generales, aquí lo tenemos en resumen, el mandato está regulado en 1875 al 1931. Contrato en que una persona confía la gestión de una o más negocios a otra que se hace cargo. El mandato generalmente remunerado. Entonces, el mandatario administra los negocios del mandante y firman un contrato y estipulan un precio. Puede también no ser un mandato oneroso, sino que gratuito. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, salvo fuera de los casos que la ley autorice. Ahí en el contrato se estipulan las obligaciones del mandatario y debe ceñirse a lo pactado en el contrato. El mandatario responde hasta la culpa levísima. El mandante es obligado a proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato. Así dice el artículo 1918. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. A pagarle la remuneración estipulada o usual. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses legales. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. Las cláusulas esenciales. La remuneración es determinada por convenio de las partes. Entre el mandante y mandatario estipulan un precio, que se denomina remuneración, por el servicio que le presta el mandatario al mandante de administrarle sus bienes. El contrato del mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandato puede ser gratuito o remunerado. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por carta o verbalmente. El mandato para vender, hipotecar, constituir cualquier derecho real o personal o inmueble debe constituirse por poder especial o general. Artículo 1902. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios, se llama general. ¿Cuáles son las cláusulas accidentales? El mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado autoriza al mandatario para desistir de su encargo. La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. Vaya, esto en términos generales, lo que se regula sobre el mandato. El mutuo préstamo de consumo también lo vimos y hubo un grupo que expuso este tema. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. ¿Qué habíamos dicho que son las cosas fungibles? ¿Qué son las cosas fungibles? Ajá. ¿Se recuerdan? Que se pueden consumir. Las consumibles, por ejemplo. El dinero, papi, el dinero, licenciado. El dinero, ¿verdad? Vaya, cláusulas naturales. El mutuario debe restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad de las que recibió. Si Ay, disculpe, licenciado, por la ¿sí? bulla. Ay, disculpe por la bulla. No se preocupe. Esto de dar clases en línea, uno se ve expuesto a
¿cómo? Interrupciones externas, ¿verdad? Se oyen ladrar los perros del vecino, se oyen correr a la gente. Bueno, eso uno no lo puede evitar, ¿verdad? Entonces es comprensible. Cláusulas naturales. El mutuario debe restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad de las que recibió. Si el mutuario llegara a experimentar de vicios ocultos o mala calidad de la cosa prestada, será responsable el mutuante de los perjuicios que ocasionare bajo las condiciones del artículo 1950. Si los vicios ocultos eran tales que conocidos no se hubieran probablemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda. Las cláusulas esenciales. El mutuo consentimiento del mutuante a transmitir la suma de dinero o la cosa fungible al mutuario. El mutuario deberá recibirla y restituirla en igual calidad y cantidad. Que se produzca la entrega de la cosa fungible. Existencia de la cantidad de dinero o las cosas fungibles que el mutuante se obligó a transmitir al mutuario. El contrato se perfecciona con la tradición y ésta transfiere el dominio de la cosa. Cláusulas accidentales. El plazo. Debe fijarse un plazo para que el mutuario restituya la cosa fungible al mutuante. Si no se hubiera fijado término para el pago, no habrá derecho de exigir dentro de los 10 días subsiguientes a la entrega. Artículo 1958. El pago de intereses cuando sea estipulado. El mutuante en ningún momento tiene derecho a exigir el pago de intereses no estipulado. Este es un préstamo de uso, ¿verdad? Más que todo este tipo de contrato se hace por prestamista, ¿no? Y celebran el contrato y pactan una tasa de interés. Tenemos una ley de usura, ¿no?, que en cierta medida ha venido a regular este tipo de contratos porque se dan muchos abusos de los prestamistas, ¿no? Pero en el Código Civil se encuentra regulado y también en la ley de usura se regulan aspectos relativos a las tasas de intereses y algunas situaciones que protegen a los consumidores, ¿verdad?, que son las personas que contratan con el prestamista. A este contrato si no fue expuesto el depósito. Es el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Hay almacenes generales de depósitos. Hay empresas que se dedican al depósito de bienes, ¿no? Entonces, se les entregan las cosas y ellas las resguardan por un tiempo determinado, según cómo se ha pactado. Es el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie, la misma cosa. Las cláusulas naturales debe la persona a la que se le ha confiado el depósito guardar y cuidar de la cosa. No debe hacer uso de la cosa sin el permiso del depositante. Yo dejo un vehículo en depósito a una de estas empresas y entonces por un tiempo determinado esta empresa debe de mantenerlo en buenas condiciones. No debe usar ese vehículo. Está regulado en los artículos 1968 al 1971 del Código Civil. Genera obligaciones solo para el depositario, como son la de conservar y restituir la cosa. En este caso sería la empresa, la persona que se dedica a esta actividad de depósito. Su obligación es conservar y restituir la cosa, conservarla en buenas condiciones como se le entregó y luego al terminar el plazo o al llegarse la fecha de la entrega debe de entregar el bien, ¿verdad? Cláusulas esenciales. La confianza que tiene una persona la deposita en la buena fe de la otra. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Por ejemplo, una obra de arte, ¿va?, se puede
depositar en una empresa especializada para efectos de resguardo. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque el depositario es el principal obligado. El depósito es de dos maneras, el depósito propiamente dicho y el secuestro. Cláusulas accidentales. Deben las partes fijar un plazo para que se restituya la cosa corporal. En un momento determinado puede el depositante resultar obligado a indemnizar al depositario de las expensas de la conservación y de los perjuicios que por su culpa le haya ocasionado el depósito. El depósito propiamente dicho y después el secuestro. Vamos a ver estos dos temitas así. El depósito propiamente dicho, definición, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Cláusulas naturales. El depositario tiene la obligación de custodiar la cosa que le entregó el depositante. Hay dos partes, depositante y depositario. Por el mero depósito no se le confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. Es decir, que yo le entrego un vehículo en depósito, no va a andar con el vehículo para hacer trámites particulares. La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar los sellos y cerraduras del bulto que la contiene. Va a depender del tipo de cosa que se esté entregando en depósito. La cosa depositada debe restituirse con todos sus accesorios y frutos. Cláusulas esenciales. Las personas contratantes deben ser totalmente capaces para tener el pleno efecto el contrato. Consentimiento de los contratantes, existencia de una cosa corporal mueble para que se guarde y cuide. El depósito propiamente dicho debe ser gratuito, porque es la persona que recibe la cosa a la que está obligada a mantenerla en buenas condiciones. Estamos hablando del depositario. Cláusulas accidentales. Debe fijarse un plazo para que el depositario restituya la cosa mueble al depositante. Artículo 1984. La restitución es a voluntad del depositante. Si se fija tiempo para la restitución, esta cláusula solo será obligatoria para el depositario, que en virtud de ella no podrá devolver el depósito antes del tiempo estipulado, salvo en los casos determinados que las leyes expresan. Condición. Las partes podrán estipular que el depositario responda de toda especie de culpa. A falta de estipulación, responderán solo de la culpa ley. Bueno, es que hay empresas que se dedican al negocio del depósito. Y hay una empresa que se denomina Almacenes Generales de Depósito. Ahí se entregan bienes o cosas que los mantienen en custodia por un determinado plazo. Obviamente que debe de pagarse un precio y la obligación del depositario es mantener la cosa en buenas condiciones y entregarla en el plazo pactado. El secuestro, definición, es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestro. Vaya, acá puede existir un juicio entre las partes y el juez decide el secuestro de las partes y ordena que se entregue a una empresa especializada que se llama depositario, mientras se define la posición de la cosa en el juicio. Las cláusulas naturales. El secuestro debe restituir
en las mismas condiciones que le fue dado a la cosa mueble o bien raíz. Los depositarios serán responsables de los gastos y daños que haya causado el secuestro. Las cláusulas accidentales. Condición: mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosas juzgadas, no podrá el secuestro exonerarse de su cargo, sino por una necesidad imperiosa de que dará aviso a los depositantes si fuere convencional o al juez en el caso del contrato. Bueno, en estos casos del secuestro se da cuando existe un conflicto entre dos partes por la posesión de una cosa. Entonces, la cosa, el juez la pone a disposición de una empresa especialista que se llama depositarios, una empresa que se dedica a ese negocio. Y mientras no se defina la situación de la cosa, quién es el dueño de la cosa, pues el depositario está obligado a mantener las cosas en buenas condiciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor. En esos casos debe de informar inmediatamente al juez para que el juez decida entregar la cosa a otra empresa. Plazo: pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestro restituir al depósito al adjudicatario. El adjudicatario es la persona que se establece dueña de la cosa. Cláusulas esenciales. Capacidad: las personas contratantes deben ser totalmente capaces. Objeto: puede ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. El secuestro es convencional o judicial. Convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que disputan el objeto litigioso. Puede existir un arbitraje, ¿verdad? Y voluntariamente ponen en manos de un tercero las cosas mientras en el arbitraje se resuelve la propiedad de la misma. Judicial se constituye por decreto de juez. Vaya, vamos a llegar hasta acá. Estamos hablando de la diapositiva número 18. Les decía que las notas, yo las subí ya, la nota del trabajo y la nota del parcial. Y ahí en el aula virtual ustedes pueden ver esas notas, ¿verdad? Las pueden ver y ya pueden ver la nota promediada. Este día es el último día que yo tengo para subirlas en el aula virtual. Entonces, yo solo no las subí ayer porque quería que ustedes revisen esas notas, que las revisen. Por si hay algún inconveniente, lo podemos resolver antes de que la suba, porque cuando la suba, o sea, después de la clase, la voy a subir y ya no se pueden modificar, ¿verdad? Entonces, ustedes revisen ahí. Yo aquí en el aula virtual tengo esas notas. Quiero ver, aquí está. Perdón, licenciado, ¿verdad ¿Sí? que dijo que la exposición valía el 40% y Sí. el parcial No, del 60%? no, la exposición y el trabajo 40%. La exposición y el trabajo valen 40%. Ahí yo les envié también la rúbrica. Yo les envié la rúbrica ahí cómo está la calificación, ¿verdad? Ahí ustedes pueden revisar. La exposición y el trabajo valen 60%. No, 40%, quiero decir. Sí, ¿verdad? Licenciado, ¿cómo se llama el archivo donde dice que están las notas promediadas? No, ahí ponen calificaciones. Entra al aula virtual y pone calificaciones. Aquí está, mire. ¿Ve? Ahí están los nombres. Tarea unidad 2. Segundo parcial. Y aquí está la nota promediada. ¿Ve? Mire, ve.
Y entiendo que ya recibieron la notificación de la nota del trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, licenciado, sí, ya la revisamos. Y ahí también está yo les agregué la rúbrica. La rúbrica en donde ahí se pone la calificación. Ahora bien, yo quiero decirles que no sé por qué ustedes agregaron la guía en algunos, o sea, era un trabajo, o sea, ustedes solo deben de, si es un trabajo, la guía les sirve a ustedes para hacer el trabajo, pero no es necesario que la agreguen en el trabajo. Y muchos no agregaron carátula, o sea, la misma, hay que agregar, o sea, les digo para las próximas veces, pues, o sea, yo les doy la guía y esa les sirve de referencia a ustedes para hacer el trabajo. Pero ustedes deben de hacer una carátula. Una carátula como normalmente se hace una carátula. Y no me deben de agregar la guía porque ahí sí se vuelve bien. Y la guía a ustedes les sirve para ver cuáles son las condiciones. Ahí yo les digo que deben de ser, qué requisitos debe de cumplir la carátula, que debe traer un índice, una introducción, objetivo general y objetivo específico, el contenido del trabajo que está ahí, se explica en la guía. Además, se establece que debe tener una conclusión y en este caso particular que debía tener anexo. Así es. Eso es como deben de. Pero muchos grupos no hicieron. Licenciado, Ajá. lo que pasa es que en todas las materias anteriores a esta, en todos los ciclos anteriores, siempre se ha puesto la misma rúbrica que manda el docente. Hasta hoy que usted está diciendo de que no, pero Sí, generalmente yo eso todos los no docentes lo. dicen, agreguen esta rúbrica como portada y después continúen con su trabajo. Sí, no, en mi caso yo les estoy explicando que no. Claro, eso no incidió en la nota, ¿verdad? Eso se lo quiero aclarar. Pero en lo sucesivo no, porque la guía para mí es básicamente la guía que yo les estoy dando, que ustedes deben de desarrollar. Y ustedes me deben de cumplir cada uno de esos requisitos. Y esa guía contiene la rúbrica. Y ahí se establece el porcentaje que vale cada cosa. Y ahí yo, la guía de la rúbrica me sirve para calificar. Y a ustedes les sirven para ver cómo deben de las condiciones bajo las cuales deben elaborar su trabajo. Entonces, pero en este caso particular no no incidió. Dice, fíjese que el día de ayer intenté revisar mi aula virtual y no me aparece su materia. No sé qué pasó, pero todavía el domingo estuve verificando y me dejaba ingresar, pero ya ahora el día de ayer ya no me aparece. Bueno, estas cuestiones son, dice Pérez Mengíbar, Yancy Stephanie, estas cuestiones son de sistema y yo no las puedo resolver. A veces la página de la universidad se cae. Ya me ha pasado a mí que yo estoy intentando hacer algo y está caída completamente. Entonces, bueno, aquí mismo un compañero le dice, para ese problema debe informar al soporte técnico en la administración académica. Sí, porque yo, no, pues esos tipos de problemas tienen que ser soporte técnico, informático de la universidad, porque ellos son los especialistas. Incluso yo a veces les pido auxilio porque ellos son los que manejan ese tipo de problemática. Bueno, entonces, como les digo, las notas ya están. Yo ya después que, creo que en unos 30 minutos o en una hora las voy a subir al portal. Algunas personas que por X o Y razón se pudieran encontrar insolventes, como se denomina, sucede que estas personas cuando yo intento poner la nota, no me aparecen.
se dio un problema con una alumna en el parcial anterior, que yo no la encontré, yo la tenía en el aula virtual, pero no la encontraba en el portal. Pero ahí fue un problema informático. Entonces yo le recomendé que hablara. Bueno, yo primero consulté, me dijeron, mire, dígale al estudiante que consulte con tal persona y le resolvieron el problema. Se dan ese tipo de problemas, ¿verdad? Como acuérdense que los sistemas no son perfectos, ¿no? Siempre se dan. Entonces yo si alguna persona no me parece, la rebusco, pero si no se imaginan cómo, me ayudan ahí. Y si no la encuentro, ni modo, ¿va? Espero que hoy no pase eso, ¿va? Y que todos, en términos generales, todos han salido bien. Todos están bien. Licenciado, Ajá. una pregunta, ¿y cómo va a ser el parcial para la tercera evaluación? No, las clases que estamos viendo, ¿verdad? Las clases que estamos viendo. Es que esta materia solo tiene 3 unidades y son 5 parciales, ¿no? No, pues sí, las clases, lo que estamos viendo, eso va a entrar. No, digo la modalidad. Es que No, como mire, dicen que es video, escrito, no sé no, cómo es, no, cómo es. Mm. ahí yo he estado viendo envían ahí, hay un grupo de WhatsApp que es oral, es imposible que lo hagamos oral. Son ustedes 109 personas, ¿no? No, hombre, me he hecho toda la semana evaluándolo. No, va a ser la misma modalidad. Sí, es decir, Escrito. sí, así como lo dicen. Es que es lo más práctico con ustedes, ¿va? O mandar un video, 109 videos, no. Sí, sería pura- es una, no, no. Además, eso requiere mucha, eh, son muy pesados los videos, ¿verdad? Y saturar mi equipo, mi pobre computadora, no, no. Creo que lo más razonable en esta modalidad es hacer el parcial en la misma forma, ¿va? Por escrito y en los mismos términos que se ha elaborado. Vaya, miren, ya son las 8:10. Nos vemos el próximo jueves. Pasen una feliz noche. Revisen ustedes ahí en el aula virtual sus notas. Yo en unos 30 o 45 minutos voy a subir las notas, ¿verdad? Y cualquier consulta, pues, antes de que la suba, porque una vez que ya se ha subido, sí, ya no, es bien complicado. Ahí así, ya no, cuando se sube, yo no las puedo modificar. Ya es un trámite complicado. Entonces, gracias a todos, pasen feliz noche, cuídense y nos vemos el Buenas noches, próximo licenciado. jueves. Gracias.
Compañero, ya terminó la clase. Compañero, ha dejado en espera su llamada en Teams.